Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra hasta por 5 minutos. La Ley Federal de Derechos es una ley donde se establecen tarifas, cuotas que cobra el Estado, nada más ni nada menos, por el uso y aprovechamiento de los bienes propiedad de la nación, los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público y las contribuciones de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. La Ley Federal de Derechos se relaciona con otras leyes que explican en qué condiciones el Estado puede otorgar a terceros el uso y el aprovechamiento de los bienes. Es por ello que esta ley se tiene que ajustar casi siempre cuando se modifican otras leyes, pero la Ley Federal de Derechos 2016 es sobre modificaciones derivadas en otros cambios como la Ley de Migración o la Ley de Aguas, entre otros. Pero principalmente está un cambio importante que son las cuotas que se cobran por los servicios que presta el Estado, que deberían estar en función del costo que significa para la administración pública el proporcionar estos servicios y garantizar que los bienes de la nación tengan beneficio para todos los mexicanos y mexicanas. Los derechos que se cobran por el uso y aprovechamiento o explotación de bienes de la nación, por ejemplo, los del espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, la legislación en esta materia permite que se concesione a particulares y la Ley Federal de Derechos establece los derechos que deben de pagar los concesionarios al Estado. El monto debe estar en función del valor que genera la explotación del espectro y debe ser proporcional y equitativo entre la nación como propietaria y el concesionario que lo explota. Sin embargo, todas las cuotas se establecen en valores absolutos. No viene una actualización, por lo menos a lo que resulte de la inflación. Ya no quieren cobrar a los privados, ni siquiera en términos reales. Debe ponerse un transitorio que ordene que se actualizarán conforme a la inflación, porque esta ley no lo tiene. No quieren cobrar cuotas fijas a los repecos, pero sí le cobran cuotas fijas a los magnates de radiodifusión y telecomunicaciones. Derivado de la reforma de telecomunicaciones y diversas resoluciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la mayor parte de las modificaciones se refieren a este sector. Se establecen las cuotas anuales que debe de pagar los concesionarios por cada kilohertz de frecuencia concesionada. La iniciativa no explica cómo llega a los valores mínimos que está cobrando por el espectro radioeléctrico. Tal vez se deba a que buscan, dicen ellos, a la competitividad, a que haya más competidores, dado que es un sector bastante monopólico y que se requiere abaratar su costo para que más competidores entren. Pero debemos cuidar especialmente el espectro de la banda de 700 megahertz, porque es una red pública que se va a compartir con los mayoristas de acuerdo a la reforma del 2013. Este tema es muy delicado porque pretende reducir los derechos de esta banda, porque hay presiones también para que no haya muchos interesados en los 80 o 90 megahertz que se van a poner a licitación. Otra modificación importante de esta ley de derechos es una cuota pírrica de 125,000 pesos que se establece a la expedición de permisos para el tratamiento del petróleo, refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, sin explicar por qué este monto y no otro. La Comisión Reguladora de Energía está regalando los bienes de la nación
cosa que contradice los principios por los cuales se creó la Ley de Derechos. No se propone modificar el régimen fiscal para las concesiones mineras, lo cual nos parece una aberración ante la falta de ingresos que se presenta en el país. La recaudación de este derecho es de 2,000 millones, que comparados con los cerca de 200,000 millones del PIB minero, representa apenas el 1%. Recordemos que a partir de los cambios que ha habido hasta 2013, el régimen fiscal aplicable a la minería era un gravable muy bajo. Abundaré en ello en lo particular, pero cabe señalar que la gran conclusión en el tema de la Ley de Derechos, además de la omisión grave de no incrementar la recaudación a las mineras, y que en los hechos se está regalando el oro, la plata y otros bienes, la gran conclusión es que las modificaciones de esta Ley de Derechos en los ingresos no es significativa, ya que la iniciativa de Ley de Ingresos se estima apenas un 3.4% mayores en términos reales respecto de los aprobados en 2015. En valores absolutos significan 2,550 millones más, de los cuales 2,079 millones son por telecomunicaciones. A la minería no se le cobra nada, al petróleo pasa a una explicación distinta en el Fondo Mexicano del Petróleo. Gracias.